Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Gracias por su atención. Los que regresan cada martes en la mañana para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Este es su programa, Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor, Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III en Salinas. En esta mañana queremos considerar un estudio del pastor Efraín Valverde Sr. intitulado La importancia del bautismo en agua. Voy a darle lectura y le invito que su atención sea con nosotros para que podamos extraer la importante información que estos escritos tienen para ayudarnos a entender lo que Dios quiere de sus hijos y los que queremos conocerlo más. Padre mío, delante de ti nos presentamos a esta hora para darte gracias primeramente por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y escuchar tus consejos y meditar, Señor, en lo que quedó escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, que abras nuestro corazón a tu palabra y que sea, Señor Jesucristo, nuestra mente rociada, empapada de tu bendición por medio de tu palabra, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. En esta mañana, una vez más, lo repito, la importancia del bautismo en agua. Pido su atención para que podamos entender juntos, escuchar y entender y pensar en lo que dice estos escritos que nos ayudan para aumentar nuestro entendimiento. Aunque fueres bautizado ya, de todas maneras nos conviene repasar y entenderlo mejor, lo que implica el bautismo en el nombre de Jesucristo en agua. Lo dicho, habíamos leído, o más bien quiero leer los textos que corresponden a este estudio. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Lucas 24, 47. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. La introducción dice lo siguiente: una de las inclinaciones inconscientes muy propias de nuestra naturaleza humana es el pensar que lo que uno sabe muy bien, cree que los que lo rodean o con quienes trata lo saben también. Esto opera en todas las relaciones humanas que pudiéramos citar, y sé que nadie podría decir que a él o a ella no le pasa. Por cierto, que principia con afectar en forma sutil nuestras relaciones familiares. En el matrimonio es algo muy común, creando muchas veces situaciones que perjudican a ambos cónyuges. Luego el padre o la madre que no realiza lo que lo dicho está operando en su mente, se enfada, se desespera y aún se enoja con el hijo o la hija porque no sabe hacer las cosas como las hace su padre o su madre. Cuando alguien ya tiene bastante tiempo desempeñando el mismo trabajo y que entra un nuevo trabajador, inconscientemente el veterano lo extraña o le extraña que aquella persona nueva no sepa o no pueda hacer bien el trabajo. Y fácilmente al no realizarlo aquí explicado, se molesta o se disgusta
con el que es nuevo. Hace muchos años viajaron conmigo 2 hermanos en la fe que estaban ciegos. Después de 3 días de lidiarlos en todas sus necesidades de día y de noche, terminé sintiendo inconscientemente una impresión muy rara, como que todos a los que seguí tratando después de terminar aquel viaje también estaban ciegos. La inclinación inconsciente aludida afecta también nuestras relaciones como cristianos, y al no realizarlo puede perjudicarnos en una forma u otra en nuestros tratos con nuestros compañeros ministros, con nuestros hermanos en la fe y aún con todas las demás personas que nos rodearan o con las que nos relacionamos. El cristiano que ya tiene años en el Señor, al no realizar lo explicado, fácilmente se incomoda con un incrédulo o con el nuevo creyente, quien aún no teniendo experiencia falla o no sabe hacer las cosas. Esto, por cierto, ha causado muchas veces que un nuevo creyente acosado ya no siga en el camino de Dios. Entramos en el primer capítulo, lo dicho aplicado al tema del bautismo. Lo que he explicado en el comentario introductivo ha operado inconscientemente también en mí, pues habiendo adquirido al paso de los años convicción y firmeza en las diferentes verdades declaradas en la palabra de Dios, sin pensarlo, he vivido muchas veces bajo la impresión de que todos los que trato o me relaciono tienen ya el mismo conocimiento que yo en las verdades recibidas del Señor. Hace ya más de medio siglo, para mí, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo fue algo altamente controversial al principio y más novedoso después. Y puse en aquel entonces todo mi corazón en ello. Ahora, pensando precisamente en lo dicho al principio, reflexioné que inconscientemente he ocupado la mayor parte de mi tiempo en estos últimos años de mi ministerio disertando sobre otras doctrinas también importantes, pero muy poco he escrito sobre el bautismo. Por eso es que hoy, sabiendo bien que hay muchos fieles creyentes quienes me consta que aman al Señor con todo su corazón, pero que necesitan, y muchos aún lo buscan, tener más información al respecto, sentí de parte del Señor escribir nuevamente sobre el básico e importante tema doctrinal como lo es el bautismo, principiando con citar una vez más los textos bíblicos de cada uno de los evangelios donde el Señor da ordenanza con respecto a este sacramento. En cada uno de los textos citados, los autores de los escritos sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, dan razón de la misma ordenanza, pero con diferentes palabras. Mas hay una cosa que enfatizan todos por igual, y es esta: el hecho de que el Señor le da al bautismo en agua una importancia básica y fundamental, ligada inexorablemente con el perdón inicial de los pecados y con la salvación misma. Lo dicho lo aprobó literalmente y físicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo al haber pedido él mismo ser bautizado por Juan el Bautista, aún resistiéndole este último, reconociendo que no era digno de ello. Le hace Mateo 3:13 al 15. Aún lo insistió en ello cuando Juan el Bautista se rehusó a hacerlo. Luego lo confirma cuando, hablando de la salvación por agua en el arca, por inspiración del Espíritu Santo, Pedro, apóstol, nos dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Se fijará el lector que omito la descripción que se encierra en el paréntesis, mas lo hago para singularizar
la desagradable verdad que muchos cristianos desconocen o ignoran voluntariamente: el hecho innegable de que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es el medio inicial y por excelencia por el que el pecador arrepentido que acepta la gracia divina demanda al Señor por su sangre una buena conciencia delante de Dios. Cualquier cristiano que tratare de evadir la realidad descrita tendrá que sufrir las consecuencias. El siguiente capítulo dice: el ritual del bautismo en Israel. Me consta que muchos creyentes con sinceridad pero sin conocimiento piensan que el ritual del bautismo principió en el día del Pentecostés. Léase Hechos 2, 1 y 41. Pues ignoran que en Israel ya por muchos siglos antes la purificación de las contaminaciones la obtenían con la inmersión en el agua, de acuerdo con las instrucciones de la ley de Moisés, y la prueba clara de lo dicho la tenemos con Juan el Bautista, quien dijo: yo a la verdad os bautizo en agua. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Hasta el día de hoy, entre el judaísmo ortodoxo observante de la ley, la pila del bautismo tiene un lugar muy especial entre sus rituales, pues ellos siguen usando la inmersión en el agua para purificación cada vez que lo considere necesario, juntamente con otros rituales que a ellos pertenece cumplir hasta que venga el Mesías. Inclusive en cada hogar judío pudiente hay un bautisterio, al cual llaman ellos en hebreo mikvah, la mikvah, el bautisterio. Consciente precisamente de lo dicho, Pablo, apóstol, siendo conocedor de la ley, cuando aconsejando a los matrimonios, nos habla del simbolismo de la relación de la iglesia del Señor como la iglesia y de Él como el esposo. Y usa el término lavacro del agua, diciéndonos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Efesios 5, 25 al 26. Ya por cerca de 2000 años el bautismo como medio en la iglesia para adquirir el perdón de los pecados ha sido altamente controversial, y más particularmente entre los cristianos gentiles, pues al no aceptarlo, como se explica literalmente en la palabra de Dios, puede irse a un extremo u otro. Y durante los años de mi caminar en el ministerio del Señor he sido testigo de estos dos extremos. Por una parte están quienes enfocan toda la salvación exclusivamente en el bautismo de agua, sin darle la importancia debida a los demás factores como lo son la fe, la gracia y la sangre del Cordero. Estos elementos divinos operan juntamente con el bautismo en el principio de la conversión. Pero aún es más, pues estos deben de seguir operando en el creyente por el resto de su vida. Están, por otra parte, los cristianos que enfocan la salvación solamente en los elementos divinos ya mencionados, ignorando la importancia que corresponde al bautismo. Muchos de ellos no solamente le restan la importancia a este, enseñando que no es necesario, sino que aún por derecho lo niegan diciendo que el bautismo no salva. Pero la verdad está escrita, y quien la niegue se perjudica a sí mismo. El bautismo en el nombre no fue iniciado por los apóstoles, ni mucho menos por algún concilio. El dueño de la iglesia, léase Mateo 16, 18, lo ordenó y encomendó su cumplimiento a los apóstoles, y nadie puede negarlo ni cambiarlo. Léase Gálatas 1,
8 y 9. El capítulo que sigue dice variaciones entre los textos citados. Variaciones entre los textos citados. Ya he mencionado antes que hay variación de expresiones entre los textos de los evangelios, pero todos concuerdan exactamente en la idea central del mandamiento, los cuales son el arrepentimiento, la invocación del nombre y el bautismo. Estas tres cosas son mencionadas por los tres evangelios, los cuatro evangelios, o las citas ya mencionadas. Al continuar con este estudio, es muy importante tener en cuenta el hecho innegable de que aquí el Señor habla en lo particular con sus discípulos y que es a ellos a quienes privadamente está encomendando poner por obra el mandamiento aludido. Señalando ahora lo que estamos llamando variación de expresiones, vemos que por su parte el evangelista Mateo da énfasis al hecho de que id, o más bien da énfasis al hecho de id y doctrinad a los gentiles y en el nombre, mas no hace referencia al perdón de pecados. Mateo 28, 19. Marcos, por su parte, enfatiza algo parecido a lo señalado por Mateo, diciendo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Pero en cambio, es este evangelista quien, a más de señalar que es necesario creer, agrega la pesada sentencia diciendo: mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Lucas, por su parte, se refiere también a la anunciación del evangelio en todas las naciones, al igual que sus compañeros, mas agrega: comenzando de Jerusalén. Pero en cambio, en este evangelista es este evangelista el que hace énfasis sobre la predicación de su nombre, haciendo a la vez referencia al arrepentimiento y la remisión de pecados, como no se hace en los evangelios anteriores. Esto está en Mateo 24, 47. Por su parte, el apóstol Juan no hace ninguna referencia al mandamiento dado por el Señor ya en la parte final de su ministerio terrenal, como lo hacen los otros evangelistas. En cambio, Juan hace mención directa del bautismo en agua cuando relata la conversación que el Señor sostuvo con Nicodemo, diciéndole: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelvo a insistir sobre el importante hecho de que todo lo mencionado que fue dicho por el Señor sobre el mandamiento del bautismo en agua no fue dirigido en todo el pueblo o a todo el pueblo, sino exclusivamente y particularmente a sus discípulos. Todos ellos oyeron las mismas palabras de los labios del Maestro, pero como ya he señalado, cada uno formó su propio concepto y es lo que a su tiempo escribió. De la misma manera que podemos hablar de las discrepancias en las expresiones de los evangelistas sobre el bautismo, hay innumerables diferencias con relación a muchas otras doctrinas y mandamientos a lo largo del libro de Dios. Mas el cristiano fiel nunca va a ser movido por los indoctos e inconstantes. Segunda de Pedro 3, 16, que tuercen las escrituras y que aún sostienen que la Biblia se contradice. Cuando hay confusión, está en la mente humana, pero no en la Biblia. Mas el Señor Jesús es quien puede iluminar las mentes y quitar cualquier confusión que hubiera en el corazón de cualquiera de los que sinceramente están confundidos. Dios, en su misericordia, nos manda la iluminación y el entendimiento para que entendamos las Escrituras, que son tan necesarias que entendamos. El siguiente capítulo dice: autoridad doctrinal de los apóstoles. Todo el cristianismo reconoce que los apóstoles fueron los oráculos escogidos por Dios para encomendar en ellos
un ministerio único y singular, el mensaje de su maravillosa gracia y la revelación de los misterios divinos escondidos durante el tiempo del primer pacto. Aquel primer pacto que es el que nosotros los cristianos llamamos y reconocemos como el Antiguo Testamento. Pablo, apóstol, confirma esta verdad cuando, hablando de la iglesia, nos dice: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 3, 5 y 6. Por tanto, tenemos que llegar al reconocimiento que la autoridad máxima después del Señor en su ministerio terrenal fue dada por Dios a sus apóstoles, quienes son a la vez los profetas en el Espíritu en el Nuevo Testamento. No puede ningún individuo o movimiento religioso autodenominarse cristiano y si sus enseñanzas no están en conformidad con la doctrina de los apóstoles, como dice en Hechos 42. Otra vez el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, quien enfáticamente advierte el peligro de caer en el desvío aludido cuando dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, de parte de los apóstoles, por supuesto, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Son innumerables tanto los individuos como también los concilios religiosos autodenominados cristianos, quienes durante los siglos de la vida de la iglesia han interpretado torcidamente las escrituras sagradas, inventando doctrinas extrañas respecto a la verdad del mensaje original. Estos lo han hecho y lo siguen haciendo aún hasta hoy, reclamando tener la misma autoridad doctrinal que los apóstoles. Están, por otra parte, los que he oído decir muchas veces que los apóstoles se equivocaron. Qué tremendo, ¿verdad? Que pueda haber gente que se atreva a decir tal cosa. Esta expresión es tan absurda y aún ridícula que no cabe tomarla en serio. Mas, basado en ello, alguien me escribió diciéndome que el apóstol Pedro era el mismo diablo, por cuanto el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. En la ocasión cuando el enemigo, usando el buen sentir del apóstol, comenzó a reprender al Señor diciéndole que no fuera a sufrir la muerte. A eso se refieren los que dicen que Pedro era el diablo, muy reducidos de entendimiento, los que así pensaren, muy raquíticos, muy necesitados de entendimiento. Este pasaje se encuentra en Marcos 8:31 al 33, si lo quiere leer enteramente. El siguiente capítulo se llama Poniendo por obra el mandamiento. Después de lo brevemente explicado con respecto a la autoridad doctrinal de los apóstoles, ningún profesante cristiano sincero podrá a buena conciencia desconocer y mucho menos negar que fue el Espíritu Santo el que los inspiró y los movió para que pusieran por obra el mandamiento que el Señor les dio con respecto al bautismo en agua. A justicia delante de Dios, debemos de reconocer que ellos fueron los que interpretaron correctamente las ordenanzas o la ordenanza dada por el Maestro. Ellos, por su parte, estando bien conscientes, los que anduvieron con el Señor, como también Pablo, quien fue llamado después,
estaban bien conscientes de la importancia del mandamiento del bautismo en agua que recibieron por ordenanza divina. Cada uno en su tiempo correspondiente lo puso por obra. La primera ocasión, que fue en aquella fecha, hasta ahora ya universalmente famosa entre el cristianismo gentil, de la celebración de la fiesta judía de Pentecostés. En antes habida en Jerusalén, allí el Señor empezó a poner por obra lo que ya antes había anticipado, diciendo: sobre esta piedra, hablando de la identidad de Él mismo, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Le recordamos que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor, Felipe Nava, con el pastor aquí en Salinas. Él es mi pastor aquí en Salinas. Estamos hablando sobre la importancia del bautismo en agua, un estudio escrito por el pastor Efraín Valverde Sr. Continuamos. Cabe hacer claro aquí que la iglesia no nació en aquel día de Pentecostés, como comúnmente se enseña, pues fue más bien en esa fecha cuando el misterio de los siglos fue sacado a la luz y la iglesia empezó a ser edificada, cual un edificio espiritual universal. Léase 2 de Timoteo 1:10, Efesios 2:20, Efesios 3, 2 al 6 y 1 de Pedro 2:5. Los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dan razón en una forma tan suficientemente extensa de los acontecimientos de aquellos días que no hay lugar para la confusión. Reunidos los apóstoles y el resto del pueblo, acabando de experimentar la poderosa manifestación del Espíritu Santo, leemos que se allegaron a ellos un gran número de judíos que habían venido de diferentes naciones y estaban maravillados viendo aquella manifestación. Fue entonces cuando el apóstol Pedro, respaldado por sus compañeros, los demás apóstoles, se puso en pie delante de la multitud y empezó a predicar aquel primer mensaje evangélico de la era de la gracia. Al terminar su predicación, un gran número de los judíos presentes, dice la palabra de Dios, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, otros que estaban ahí: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto está en Hechos 2:37 al 39. Y todos los demás apóstoles estuvieron de acuerdo con lo que el apóstol Pedro ordenó al pueblo. Aleluya. El siguiente capítulo lleva el nombre de la invocación del nombre. La invocación del nombre. El profeta Joel, hablando de lo que en su tiempo era solamente la promesa de la futura salvación por gracia, dice esto: y será que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto está en Joel 2:32. Y hoy todos los conocedores de la Biblia sabemos que el nombre al que se refiere el profeta no es YHWH, como mucho menos Jehová, que ni es nombre, sino que es el nombre de Jesucristo, el Señor, al que se refirió en forma profética el profeta Joel. El nombre que a su debido tiempo fue revelado por Dios, diciéndole a José con referencia a María: y parirá un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús en español, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Así que en el tiempo de la era de la gracia, la salvación, en el tiempo de la era de la gracia, la salvación reside en la invocación de este nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9-11. En la diferencia de expresiones en los evangelios, la que más
se ha prestado para confusión es la mencionada por Mateo cuando escribe lo que oyó decir de los labios del Señor. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Es también Lucas quien escribe algo semejante cuando dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Lucas 24:47. Repito que en el mensaje que dio Pedro el día del Pentecostés, todos los apóstoles y todos los demás discípulos ahí presentes estuvieron completamente de acuerdo con la interpretación de Pedro, que Pedro dio respecto al mandamiento de bautizar a los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28:19, cuando les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Pues en los principios de la iglesia, tanto los apóstoles como todo el resto de los nuevos cristianos, Hechos 11:26, entendiendo el misterio de la piedad, como dice ahí en 1 Timoteo 3:16, reconocieron sin confusión alguna que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, como se pronuncia ese santo nombre en el idioma original, el hebreo. Como podremos ver a continuación, a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas que ellos escribieron, no hay divergencia ni confusión alguna con respecto a la invocación del nombre del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. Para el perdón de los pecados en el bautismo no hay confusión, no hay divergencia sobre que se debe de usar ese nombre en el bautismo para perdón de los pecados. Pedro confirma esto cuando declara: y en ningún otro hay salud, o sea, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí dice Hechos 4:12. Y a Saulo de Tarso, que es Pablo, le dijo aquel varón justo llamado Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. El siguiente capítulo se intitula Continúa la invocación del nombre. Después de las manifestaciones divinas entre el pueblo judío, se nos dice que se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8:1-6. Tomemos muy en cuenta el hecho de que los samaritanos, quienes por tradición y por haberse mezclado con otras razas, en siglos anteriores no se trataban con los judíos, le hace Juan 4:9, mas ahora, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:12-16. El Señor siguió usando a sus vasos en aquellos días de la iglesia primitiva para que se extendiera la fama de su salvación por gracia, por la fe y la invocación de su nombre. Empezó, como Él se los dijo, ya para ascender al cielo en Jerusalén, para seguir por toda Judea y enseguida con Samaria. Ahora estaba por delante lo siguiente: que los gentiles también fuéramos alcanzados por su gracia. Gracias a Dios que fuimos
incluidos en esos planes del Señor. Mi hermano, debemos estar agradecidos, altamente agradecidos con el Señor, porque hizo espacio para ti y para mí, para que también este bautismo, esta conexión con Dios llegara a tu vida y a mi vida. Y no nomás en cualquier forma, sino entendiendo la forma que fue requerido que se hiciera. Y en un relato bastante extenso que abarca todo el capítulo 10 de los Hechos, leemos la forma en que Dios le habló a Pedro y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo, limpios e inmundos conforme a la ley. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10, 11 al 13. Cuando Pedro se resistió diciendo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Hechos 10, 14. El Señor le contestó: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10, 15. Y así el Señor lo preparó para lo que iba a hacer enseguida, pues estaba por tratar con Cornelio, un centurión gentil italiano, quien aún no conociendo al Señor, Dios se había agradado viendo que tenía en su vida buenos frutos. Pues por su parte Cornelio tuvo también una visión y mandó traer a Pedro como se le indicó. Pedro llegó temeroso a la casa de aquel gentil, acompañado de otros cristianos judíos, mas recordando la visión del lienzo, predicó allí el mensaje de la salvación por gracia y del perdón en el nombre de Jesucristo el Señor. Al terminar Pedro su mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre los presentes y Pedro, aún titubeando por razón de los hermanos judíos que le acompañaban desde Jerusalén, preguntó: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y al no tener oposición, mandó bautizar a Cornelio y demás gentiles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 44 al 48. El siguiente capítulo está intitulado Los bautizados por Juan Bautista. Para este tiempo el Señor ya había operado la maravillosa conversión en Saulo de Tarso, el acérrimo perseguidor de los cristianos. Y ahora el apóstol estaba anunciando el mensaje del cual antes fue implacable enemigo. El relato bíblico dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. Hechos 19, 1 al 7. El relato es sencillo y claro y reconfirma lo antes ya explicado. Insisto en el hecho de que en los apóstoles no había ninguna confusión ni duda que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo el Señor. Mateo 28, 20, Hechos 2, 38. El mismo apóstol Pablo, testificando de la forma maravillosa en que el Señor lo llamó y cambió radicalmente su vida, es quien menciona la expresión ya antes citada, cuando Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Reforzando la importancia de la invocación del nombre para el perdón de pecados. Es el mismo Pablo, apóstol de los gentiles, quien dice a la iglesia en Roma: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 3 y 4. De igual manera, Pablo también se dirige a los cristianos de la iglesia en Galacia diciéndoles: porque todos sois de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3, 26 al 27. Luego Pedro, en una de sus epístolas, repite la seguridad que había en su corazón sobre el bautismo que ordenó el día de Pentecostés y cuando estaba con Cornelio, y haciendo referencia a la salvación de Noé y su familia por medio del agua en el arca. Dice lo antes ya citado, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Primera de Pedro 3:21. Aleluya. Seguimos con el siguiente capítulo intitulado El bautismo en la historia religiosa. Son muchos hoy los libros que relatan de la historia de la iglesia a través de los siglos, incluyendo también los datos citados en diferentes enciclopedias. En todos ellos se da razón de lo mismo, o sea, el hecho de que en los primeros siglos de la era cristiana el bautismo se administró en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente que después de que murieron los apóstoles empezó a entrar la confusión con respecto a la unicidad en la divinidad. Después del primer siglo empezó a entrar en las mentes la duda sobre la divinidad del Señor Jesucristo, y fue tomando la forma la idea de Dios existiendo en una Trinidad. La pugna sobre este misterio entre unos misterios y otros se extendió por los siguientes 2 siglos, que fue el tiempo de las grandes persecuciones en contra del cristianismo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino ordenó que cesaran definitivamente las persecuciones. En el año 325 convocó el ahora famoso Concilio de Nicea, donde se reunieron los ministros representantes de todos los patriarcas o patriarcados en que ya para entonces estaba organizado el cristianismo del mundo civilizado de aquellos siglos. El concilio fue presidido por el mismo Constantino. Fue allí donde, aprobado por una mayoría, se confirmó oficialmente el bautismo en la forma trinitaria administrada universalmente hasta hoy. Juntamente con el bautismo se confirmaron también las otras muchas doctrinas que hasta hoy son popularmente reconocidas como oficiales por el cristianismo. Sobre ellas diserto con todos los detalles en otros de mis escritos, dice nuestro anciano Pastor Efraín Valverde Sr. Ciertamente que nunca dejó de haber durante el curso de los siglos cristianos que se sostuvieron en la verdad original de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Mas llegado el tiempo de Dios, habiendo pasado unos 4 siglos después de la hoy bien conocida reforma protestante del siglo XV, a principios del siglo XX, el Señor trajo la lluvia tardía, como dice ahí en Joel 2:23. El Señor trajo la lluvia tardía, de Joel 2:23. La historia contemporánea nos da razón que después del derramamiento universal del Espíritu Santo en el 1900, al entrar el siglo XX, el Señor iluminó los entendimientos de multitudes de ministros y miembros de entre el movimiento para entonces ya reconocido como pentecostal,
para que entendieran y restablecieran el bautismo original en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como se administró en el principio. Para el presente tiempo, esta verdad ya ha sido predicada por toda la redondez de la tierra, y hoy somos muchos los que, no por nuestra capacidad intelectual, ni por ningunos méritos propios, sino solamente por la misericordia de Dios, hemos podido entender que el bautismo es en el nombre que es sobre todo nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo el Señor. Filipenses 2:9. Interpretaciones y evasivas negativas. Esto es el siguiente capítulo. Ya digo antes que fueron varias las doctrinas que se aprobaron oficialmente por el Concilio de Nicea y en concilios posteriores que hasta hoy están vigentes. Muchas de ellas no nos ocupamos aquí. De muchas de ellas no nos ocupamos aquí, pero sí cabe hacer referencia de las interpretaciones negativas que están relacionadas con el bautismo. Según el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Marcos 16:16. Desde que se aprobó el bautismo de los niños inocentes, aún de brazos, se está desobedeciendo lo ordenado por el Señor, pues un bebé es imposible que crea, y para ser bautizado es necesario arrepentirse y creer. Además, siendo que el bautismo es para el perdón de los pecados, los inocentes son sin culpa alguna, y el Señor mismo dice que de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Se objeta enseñando que en los bebés está el pecado venial y a pecador, y ciertamente que sí está, pero el humano pasa de inocente a pecador cuando llega a la edad en que tiene conocimiento y conciencia de su pecado. Antes no. En su inocencia no es pecador. No se puede considerar como alguien que necesita el bautismo porque no tiene pecado, porque la conciencia de que sabemos lo que hacemos es lo que trae el pecado, y se acomoda y se germina, y ahora empezamos a hacer las cosas con conciencia, sabiendo lo que hacemos. El bautismo debe ser por inmersión, sumergiendo completamente al penitente en el agua. El Señor fue así bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Léase Mateo 3:16. Pablo señala que el bautismo por inmersión es a la figura de la resurrección del Señor saliendo del sepulcro. Léase Romanos 6:4. En el bautismo por inmersión se contradice la verdad descrita ampliamente en el Nuevo Testamento. Hay unos que lo hacen por inmersión o por aspersión. En el bautismo por aspersión se contradice la verdad descrita ampliamente en el Nuevo Testamento. Otra interpretación negativa es la que enseña que cuando los apóstoles mandaron que los nuevos creyentes fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, quisieron decir que fueran bautizados en la fórmula del mandamiento del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Con este ilógico razonamiento se trata de evadir el hecho innegable de que el Señor dijo en el nombre, y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son el nombre. Estos son pronombres que describen las tres diferentes y mayores manifestaciones del Omnipotente, quien es uno, no tres. De Deuteronomio 6:4, y cuyo nombre es sobre todo nombre, ahora ya revelado, es Jesucristo el Señor. Filipenses 2:9-11. Se enseña también, tratando de desconocer la realidad claramente descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de estos, que el bautismo en el nombre de Señor Jesús es para los judíos, porque ellos fueron los que crucificaron a Cristo, y que el bautismo en los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo es para nosotros los gentiles.
esta interpretación no es solamente absurda, ya que no hay más que un solo bautismo. Leas Efesios 4:5, sino que aún es antisemítica. Es antisemítica, acarreando consigo maldición, por cuanto provoca la mala voluntad en contra de la simiente bendita que es el pueblo de Israel. Leas Génesis 12:3. El siguiente capítulo lleva el título de Algunas otras interpretaciones negativas. Desde que yo entendí y fui bautizado en el maravilloso nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo el Señor, he oído algunos razonamientos evasivos que son un poco más serios, pero también he oído otros que son muy irrisorios, como el que cito antes, diciendo que Pedro se equivocó, y aún más que no podía ser usado por Dios porque él tenía el diablo adentro. Uno de los razonamientos más serios, pero también de carácter negativo, es el que enseña que desde el principio, el preciso momento en que la salvación es por gracia y no por obras, no tiene caso el bautismo porque es obra. Y ciertamente que la salvación es por fe, por gracia, mas para que tal interpretación fuera correcta, sería necesario ignorar la ordenanza del Señor sobre la obra del bautismo. Otra interpretación negativa enseña que el bautismo es solamente una especie de confesión pública de fe. Ciertamente que esto es todo lo que puede significar cuando no es invocado el nombre del Señor Jesucristo, y que así el penitente es sumergido en las aguas. Pero en todas las escrituras citadas antes está declarado en forma enfática que el bautismo en el nombre es para el perdón de los pecados. Otra es que el bautismo en los pronombres Padre, Hijo y Espíritu Santo es el correcto, porque tienen muchos siglos que se usa y porque son muchos más los que lo aceptan que los que creen en el bautismo en el nombre. Este razonamiento es ciertamente también serio, pero la realidad es que la verdad bíblica aquí citada no se puede negar, aunque el mundo entero dijere que no es cierto. Es cierto, la verdad no la cambia la multitud o la mayoría. La verdad es la verdad. Como el color blanco es blanco no por votar por él, no porque estamos todos de acuerdo, no, es blanco porque es blanco, punto. Estas evasivas y otras más las usan los cristianos, quienes tratan de desconocer, desvirtuar o por el derecho negar y reprobar el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Muchos de estos, nuestros hermanos que así hacen, están conscientes de que con su espíritu negativo y contencioso están negando la verdad que aquí nos ocupa. Mas poderoso es Dios para darles también luz sobre ello. Otros, en cambio, habiendo sido instruidos con razones evasivas por sus enseñadores, las aceptan confiando que son correctas y creen con toda sinceridad que son suficientes para justificarles el que no acepten el bautismo en el nombre. Pero yo sé que precisamente su sinceridad delante del Señor es la que, al leerlo aquí explicado, los va a mover para entender y aceptar la verdad. Por otra parte, están las multitudes de quienes son creyentes ya, pero que no han aceptado la verdad aludida por razón de que nunca la han oído, por cuanto no ha habido quien se los explique. Pensando precisamente en las multitudes de creyentes en el Señor que están contados en esta última categoría, he sido por esa razón movido fuertemente por nuestro Dios para escribir hoy sobre este tema. Yo sé bien que no es el hombre quien convence, sino la revelación venida de lo alto. Conclusión. Terminamos este libro con la conclusión escrita aquí por el pastor Efraín Valverde Sr. Para finalizar este escrito es importante que haga aquí bien claro un hecho, como lo es que ni esta doctrina ni ninguna otra debe presentarse con un espíritu contencioso con el intento de herir y ofender al que no ha entendido aún.
Y en este caso, la verdad innegable es que los que hemos entendido que el bautismo debe ser administrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no ha sido porque en ninguna forma fuéramos mejores que nuestros hermanos que no lo han entendido. Aquí hay un misterio escondido para nosotros, pues nuestro Dios es quien revela lo que Él quiere, a quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y cómo Él quiere. Ahora, entendiendo esto, cuando el Señor nos enseña alguna verdad en su palabra, sabemos que no es por nuestra capacidad, sino por revelación. Mateo 16:17, que no es para golpear a alguien con ella, ni mucho menos para que enjuiciemos o condenemos al que no entendiere, pues el juez es nuestro Dios. Esto lo digo porque me consta. En mi caminar con el Señor, ya por más de medio siglo, habiéndome relacionado con mis hermanos del nombre de diferentes razas y de varios continentes, he visto con tristeza a muchos ministros y a muchos de las congregaciones tratar en formas ofensivas a creyentes en el Señor que lo aman y son sinceros, pero que difieren de opinión. Lo que podemos y debemos hacer es dar razón con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice 1 de Pedro 3:15. Ciertamente que no es posible hacer lo mismo con quienes fueren contenciosos y pendencieros, o sea, pleitistas, pero en tales casos no es correcto para el cristiano que tiene sabiduría usar la misma táctica ofensiva, tornando aquella plática en pleito. En el caso de este escrito, creo que el lector podrá ver con firmeza, ciertamente, más con amor y respeto. He tratado. Pueden ver que con ellos, cada uno de ustedes pueden ver en estos escritos, en lo que escribí, que lo he hecho ciertamente con firmeza, pero más con amor y respeto. He tratado de explicar esta vitálica doctrina como lo es el bautismo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi deseo ante el Señor es, por tanto, que así como Dios quiso darme el que yo pudiera entender en su palabra esta maravillosa verdad que tiene que ver muy directamente con el perdón de nuestros pecados, lo haga también con otros, y no solamente con quien ahora pensara aceptar la salvación, mas también con aquellos nuestros hermanos quienes, no habiendo aún entendido esto dicho, aman y sirven hoy al Señor nuestro Dios con todo su corazón, pues Él los conoce. Mi oración es que la bendición de Dios y su maravillosa gracia sea con cada uno de los que tuvieran de leer este pequeño libro, pues testigo es mi Dios que lo he escrito con todo mi corazón y aún con sacrificio, por razón de mis limitaciones, de mi limitación física y también por la edad a que he llegado. La importancia del bautismo en agua. Si quiere solicitarlo, comuníquese con el pastor Arturo Ríos a esta estación y se le hará saber cómo puede usted adquirir este importante tema para que lo estudie, lo lea y vea que todo esto está basado en la palabra del Señor. Este libro fue escrito por el pastor Efraín Valverde. Señor, mi oración es que Dios les bendiga y que haya sido de grande bendición esta lectura de este tema tan importante y vital para cada uno de los hijos de Dios, que queremos agradarle y queremos seguir entendiendo lo que ya para mí, yo lo he leído varias veces, lo he escuchado varias veces y no me es enfadoso, no me es cansado el oírlo, porque sé que necesito volverlo a oír y sé que es una verdad que me alimenta cada vez que lo reviso. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y gracias por su atención, y Dios mediante regresamos el martes que viene a esta misma hora a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor Felipe Nava, aquí bajo el pastorado del pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi oración y mi deseo.